Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Le habla el pastor Mauricio Fer de la Iglesia Templo Buenas Nuevas de Tabosi, saludando a la gente de Tabosi que me está escuchando, hermanos de Tabosi, también a los hermanos de Viale, a los hermanos que están en la alabanza, saludos cordiales desde acá, de la familia pastoral, para también a los hermanos de Viale y también a los de Tabosi y también a los hermanos de Paraná, Entre Ríos, de acá que tenemos la iglesia también. Y hoy vamos a hablar lo que es ser discípulo de Cristo. Somos discípulos de Cristo. El Señor nos mandó ir y hacer discípulos a donde, a todo lugar, predicar el Evangelio. Y vamos a ir a Juan, capítulo 6, de la palabra de Dios, que Él hacía muchas señales, y muchos milagros, y muchas sanidades. Y todo lo seguía. Vamos a leer un poquito que por qué lo seguimos a Jesús nosotros. ¿Alguna vez te preguntaste en tu interior, en tu corazón, porque el corazón es engañoso, por qué sigo a Jesús? Discípulo es hacer lo que todo maestro hace, dice, pero con sus actitudes lo hace. Por eso vamos a leer Juan 6, capítulo 6, verso 1 dice: Después de esto Jesús fue a otro lado, en el mar de Galilea, en el de Tiberias, y dice el verso 2, dice, y le seguía una gran multitud ya vamos a explicar, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Acá veía que este Jesús, el que habla Jesús, el de la Biblia, es el Hijo de Dios, y hacía grande, lo seguía grande cantidad de gente, multitudes. Dice el verso 3, dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud. Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Pero él sabía lo que debía de ser. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí, el versículo 9 dice, aquí hay un muchacho, tenía la viandita. Dice, aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es para tanto esto? O sea, él decía, ¿esto qué vamos a hacer con tanto esto? Dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en ese lugar y se recostaron. Y el número de 5.000 varones. Acá estamos hablando de 5.000 varones, no contando mujeres ni niños. Si llevamos a un cálculo habrá sido cerca de 25.000 personas. Con esto lo que hizo el Señor. Este milagro de tan magnitud, de 25.000 personas. Es impresionante lo que hizo Jesús acá. Dice el verso 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada.
fíjense, 25.000 personas comiendo de ese gran milagro de Dios. Es porque eso es un milagro de Dios. Dice que ellos sacaban de la cesta y nunca se terminaba, y no, o sea, era como que sobreabundaba, sacaban y dice el verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a vivir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Vemos acá que él fue un lugar. Pero después dice, el verso 16 dice, al anochecer descendieron los discípulos al mar y entrando a una barca, iban cruzando en el mar hacia Capernaum. Y bueno, y ahí cuenta la historia de que Jesús después se le aparece y camina sobre las aguas. Pero vemos, yo quiero enfocarme en lo que Jesús hizo. A pesar de que Jesús estaba haciendo esta maravilla, este milagro a 25.000 personas. Eran 25.000 personas que estaban viendo ese momento, cómo de una cesta salían y se multiplicaban los peces y multiplicaban y juntaron 12 cestas. Vieron ellos eso, porque todavía se saciaron y juntaron y sobraron. Entonces dice el verso 22 del mismo de Juan, dice, y al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Entonces vemos que acá que Jesús le dio de comer a esta gente. Hizo ese milagro tan grande. Y al día siguiente esa misma gente, y vino otra gente, y vieron que no estaba Jesús. Algunos se volvieron, pero otros lo siguieron. Eso es nosotros lo que tenemos que hacer, es seguirlo a Jesús. Como él no estaba en ese momento, dice que lo siguieron, y lo siguieron hasta Capernaum. Porque no vieron, dice que ellos se levantaron, los discípulos de Jesús, se habían ido a otro lugar mientras ellos dormían. Entonces dice que cruzaron al otro lado a Capernaum. Y entonces el versículo 25, yo le quiero más o menos hablar un poquito de los discípulos. Y dice, y hablándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, lo siguieron del otro lado, se pasaron para el otro lado donde estaba Jesús para seguirlo. ¿Por qué lo seguimos nosotros a Jesús? ¿Por qué lo seguís vos a Jesús? Le leo el 25 de nuevo. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ellos lo seguían por el pan. Ellos lo seguían por algún beneficio. En estos momentos que estamos pasando, yo digo, ¿dónde están los que realmente siguen a Jesús? ¿Estamos haciendo las cosas que Dios nos manda, siendo discípulos, repartiendo a veces
esta palabra que nosotros estamos grabando para poder ser discípulos a otros que estén en este momento en una situación muy mal. A veces nosotros estamos pasando un poco mejor porque somos los hijos de Dios y somos verdaderamente discípulos de Él. Pero otros que le cuesta seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque están solo en la casa, están solo en un lugar y a veces, pero no aflojes, porque el Señor Jesús te va a dar tu recompensa. Pero digo, a todos también esos predicadores que decían que llovían oro del cielo, de los lugares de reunión, dice que llovía oro del cielo, diamantes, esos pastores que decían y que hablaban de la prosperidad, esos que hablaban, que decían que el 2020 iba a ser próspero para esto, próspero. Eso ahora, ¿dónde quedaron? ¿Qué le dicen a los discípulos que le están diciendo la palabra? Yo creo que esto pasó para que mucha gente se diera cuenta a quién sigue, a qué pastor sigue, a qué pastor es el que te dijo la verdad, el que te dijo no andes por... dijo el Señor, muy claro en su palabra, dijo, busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas, vienen por añadidura. Busca la voluntad de Dios. Estas personas lo seguían porque había sanidades, había milagros, y muchos lo seguían, casi 25.000 personas lo siguió, y lo siguió al otro lado, pero era para comer. Tal vez los tienen como una póliza de seguro a Jesús, pero no es así. Entonces Él le habla, y a veces nos dicen a los pastores que predican la verdad, ¡ay! ¿Cómo predica este pastor? Siempre predica. Yo te predico la verdad. ¿A vos te gusta que te diga la verdad? Yo te digo la verdad. En todos los videos yo te digo la verdad. No te vendo foquitos de colores, no te vendo cosas que son... No, yo te digo lo que dice la palabra de Dios. Lo que decía Jesús. Porque muchos lo seguían. Vamos a seguir leyendo. Entonces él, ya sabiendo, Jesús acá, que él lo seguían, le dijo, pero ustedes quieren, porque comiste del pan, ¿qué quieren ahora? ¿El postre que le dé? Entonces él sabía la intención que por qué lo seguían. Después dice el versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Jesús nos da vida eterna. Él vino para decirnos, yo te doy vida y vida en abundancia. Dice, porque a esto señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Y ahí le dice, nuestros padres comieron el pan del desierto. Le da como diciendo, mis padres comieron el pan del desierto, le dicen los judíos. Como está escrito, el pan del cielo les dio de comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan. Y ahí es como que marcó una diferencia. Yo soy el camino. No, yo sigo a este, yo sigo al otro. No, seguilo a Jesucristo.
Él es el camino. Dice acá el 35, le dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da, vendré a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer la voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo que resucita en el día postrero. El que cree. Creer es una cosa y creerle a Jesucristo es otra cosa. Creer en Jesucristo es una cosa y creerle a Jesucristo, a la palabra de Dios. Amén. Y en el 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ahí decían, pero si este no es el hijo de José, el carpintero. Le empezaban a degradar. El 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Y yo lo resucitaré en el día postrero. El Cristo está, los profetas serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino a Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¡Qué bárbaro! Después vamos a ir al versículo, capítulo 6, versículo 60, que dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, ¿escuchó bien? ¿Vos sos discípulo? Yo soy discípulo. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos, entre comillas, dijeron, dura es esta palabra. A veces no me has escuchado o has escuchado un verdadero pastor, un verdadero, no te estoy diciendo profeta, no te estoy diciendo apóstoles, porque ahora saltan de las baldosas, saltan profetas, saltan, pero ¿dónde están esos ahora? Los que decían tantas cosas, y esto pasó para que realmente busque la palabra de Dios, sea un verdadero discípulo, busque donde hay buenos pastos. ¿En dónde estaba plantado yo? ¿En dónde estaba siendo discípulo? ¿Quién me estaba discipulando? Yo te estoy hablando de Jesús, de Dios. No te estoy diciendo que va a llover oro del cielo, no. No te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de Jesús, porque Jesús dijo, yo tengo vida y vida eterna. El que viene a mí nadie tendrá sed, y no tendrá sed jamás, ni hambre jamás. Pero hablando de lo que es espiritual, hermano. ¿Por qué lo seguís a Jesús? Y dice, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Escuchen, ¿esto ofende? Cuando yo digo ciertas cosas que uno tiene discernimiento de espíritu y ve cuando una persona hace mercadería de las ovejas que tienen en su redil, y le prometen y hacen pacto y declaran y decretan, y eso no es verdad, no es bíblico, eso es antibíblico.
todo lo que le digo, hermano, véalo y analícelo con la palabra. Dijo Jesús, ¿esto ofende? Le dijo a los discípulos. ¿Por qué estoy siguiéndolo a Jesús? ¿Porque quiero la vida eterna o quiero algo para mis deleites carnales, o una casa, o un auto, o algo que tengo en mi corazón, y tal vez eso es lo que te va a hacer salir del camino y no es la voluntad de Dios? Yo no te digo esto que no sigas una carrera, que no sigas algo, porque el Señor nos manda a trabajar, nos manda a hacer cosas para sostener a nuestra familia, pero que tu centro de atención sea Jesús. Amén. Acá me quedo pasmado porque dice el 60, al oírlos muchos de sus discípulos, muchos los seguían. Y él les pregunta, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu ese que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, y las que he hablado son espíritu y son verdad, porque hay alguno de vosotros que no creen. ¿Habrá alguno que solamente está por los panes y los peces? Pero el Señor te promete vida y vida eterna. Aferrate a la roca. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo Jesús acá, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos, escuche el 66 acá, yo me quedo pasmado. Yo en esto lo que está pasando ahora, veo que hay muchos que se están enfriando. Veo que muchos no permanecen. Veo que muchos dicen, ay Señor, tantas cosas te he pedido, pero vos tenés que permanecer en la vida. Porque acá no lo sigas por algo beneficio que está en el mundo. Las cosas del mundo pasan, pero la palabra no pasa. Nosotros vamos a morir. Y morir quiere decir no morir, dejar de existir, es pasar para otra vida. Dice el 66, escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No seas como estos discípulos que te vuelves para atrás. No seas como estos discípulos. Decirle, Señor, he pecado, voy a ti de nuevo. Estoy pasando por como decían, por este colador, donde tú estás a ver quién es el que me sigue porque realmente me creyó a las palabras, porque son vida y eficaz. Estoy leyendo la palabra de Dios, estoy alimentándome porque eso es lo que me trae vida. Comemos 4 veces por día para este cuerpo. ¿Cuántas veces comemos por día espiritualmente? Escuchando una palabra, leyendo la Biblia, que es el alimento. No solo de pan el hombre vivirá, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es un alimento espiritual si lo estás escuchando. En cualquier momento que prendas y escuches este video, dalo para el otro, dalo para allá. Testifica de Dios, porque estas palabras son vivas y eficaces. Dijo el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y el 67 le dijo entonces Jesús a los 12 de él. O sea que no quedó ninguno de los 25.000, 20.000 personas que lo seguían. Le quedó los 12.
Dijo el 67, yo pienso que habrá dicho, bueno, yo soy el pan de vida. Ay, no, ¿quién es este? El hijo de carpintero. ¿Quién es este? ¿Quién que me viene a decir esto? ¿No te, capaz que te ha pasado? Mirá, el pastor me dijo que yo iba a prosperar, el profeta me dijo que yo iba a prosperar, que el pastor, el apóstol me dijo que yo iba a prosperar. Bueno, estos son tiempos donde vos tenés que buscar la buena palabra de Dios, la que te edifica, a veces te confronta, pero no volvás atrás. Servidlo para que advertencia, porque muchos se volvieron para atrás. A veces las palabras que habla Jesús confrontan a la carne, no al espíritu, porque el espíritu se regocija, el espíritu de Dios que está dentro, que el Espíritu Santo se regocija, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces, no, y querés escuchar lo lindo. Muchos van a seguir a las cosas, a grandes pastores que te dicen cosas hermosas, que hoy en situaciones están siguiendo a personas que tienen miles y miles en YouTube porque te dicen cosas de lo que vos querés escuchar. Pero tocan solamente el alma, no el espíritu. Dijo el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El 67, dice el verso 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse también ustedes? Fíjense hasta qué punto ha llegado la persona en esta situación que estamos pasando, que el Señor a veces nos pone en prueba, que permite que pase esto, Dios, porque todo va bajo el control de Dios. A ver hasta dónde llegamos. Y el 68 le dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú, mire la palabra que le dijo acá, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas el Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Quedó con 12 discípulos. Hermano, ¿lo seguimos? ¿Le creemos a Jesús o creemos en Jesús? Créele a Jesús, créele a la palabra. La palabra es viva, eficaz y penetra hasta partir el alma. Seguime en estos videos. En todos estos videos te enseño a través de la palabra, la verdadera palabra de Dios. A veces confronta, pero te va a confrontar a la carne. Pero no le des lugar a la carne, no le des lugar al diablo. A veces decimos el diablo, pero somos la carne, nosotros mismos somos la carne. Y a veces escuchar estos videos te confrontan. Pero yo no vendo espejitos de colores. Yo te digo la verdad. La verdad te hará libre. Muchas bendiciones, hermano. Y lo amo en Cristo. A todos los hermanos en Cristo en todo el mundo, porque somos la iglesia de Jesucristo. Bendiciones.